Tienen una especie de anillos y cables, los atan y los retuercen. Si giran rápidamente, la persona puede caer. Con una potencia media, uno se pone en cuclillas. Si lo hacen lentamente, es soportable, pero dan convulsiones. En el corazón de Europa, en lugares como Balaklia, Jersón, Bucha y Kiev, donde la paz y la prosperidad solían ser parte de su cotidianeidad, la guerra ruso-ucraniana ha desentrañado las peores pesadillas. Estos mismos sitios, alguna vez hogar de familias y comunidades ucranianas tranquilas, se han convertido en escenarios de horrores indescriptibles. Aquí el ejército ruso perpetró algunas de las peores vejaciones a ciudadanos indefensos, dejando cicatrices imborrables en la conciencia de Ucrania. Dentro de esta barbarie, los ucranianos se vieron obligados a atravesar situaciones inimaginables, entre ellas, medidas de seguridad por parte de soldados rusos ante la amenaza de una cámara de video para grabar el horror, o el inocente intento de escape de una madre en su habitual bicicleta. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos algunos de los actos más atroces que ciudadanos ucranianos han sufrido en carne propia a través de sus testimonios en primera persona, recorriendo un infierno donde la humanidad parece haber sido extinguida. Nos adentraremos en las sombras más oscuras del conflicto, narrando historias de resistencia, padecimiento y valentía. A excepción de mi cabeza, todo mi cuerpo estaba azul, desde el cuello hasta las rodillas. Una vez sus torturadores lo obligaron a saltar durante 1 hora y media. Si no saltaba, me enviaban fuertes descargas. Si me ponía en cuclillas, me pegaban con palos. Si saltaba, enviaban choques eléctricos débiles y no me golpeaban. ¿Lo entienden? Los seres humanos no se comportan así. En Balaklia, una pequeña localidad en el óblast de Kharkiv, las fuerzas rusas establecieron lo que los habitantes describen como cámaras de tortura. Estas instalaciones ocultas tras fachadas ordinarias se convirtieron en auténticos templos de sufrimiento, donde la oscuridad era interrumpida solo por los gritos de dolor y el frío brillo de herramientas de tormento. En estos lúgubres recintos, el tiempo parecía detenerse, atrapando a las víctimas en un ciclo interminable de agonía. Entre las voces que emergen del pueblo devastado está la de Anatoly Arahati. Este hombre de 70 años dedicó más de 5 décadas de su vida a capturar la historia y la belleza de su país a través de la fotografía y la videografía. Residente de Savintsy, en el distrito de Izium, Anatoly era conocido por su pasión por documentar la cotidianeidad y los momentos trascendentales de Ucrania. Incluso en los días más oscuros, encontró fuerza en su arte al utilizar su cámara para registrar los acontecimientos que marcarían el destino de su comunidad. Cuando las tropas rusas entraron en Savintsy, Anatoly filmó una columna militar desde la ventana de su hogar, publicando el video en internet como un acto de resistencia pacífica. Esta acción no pasó desapercibida. El 28 de mayo fue arrestado por las fuerzas ocupantes y enviado al centro de detención de Balaklia, donde pasó 100 días en aislamiento. No se siente bien estar de vuelta aquí. Fui a ver los agujeros de bala y las marcas de sangre en las paredes, pero lo limpiaron, no queda nada. Me interrogaron. Me golpearon. Me electrocutaron. Querían que hiciera videos alabando a Putin y a su ejército de reclutas y que los mostrara en mi canal de YouTube. Me negué. Por eso me retuvieron tanto tiempo. La electricidad, un arma silenciosa pero absolutamente efectiva, se convertía en una tortura imperceptible para los prisioneros con el paso del tiempo. Anatoly, como muchos otros, fue sometido a horribles descargas eléctricas que dañaban sus zonas más sensibles, enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. Cada disparo de corriente era como una explosión de fuego en su interior.
Implicaba un sufrimiento tan intenso y penetrante que lo sumergía en una desesperación tal que por un momento desearía perder la conciencia, huir de la tortura. La agonía parecía interminable, una pesadilla recurrente que nunca dejaba de martillar su cuerpo y su mente. A lo largo de su cautiverio, las acusaciones se fueron acumulando, transformándose en una situación tan absurda como cruel. El ejército ruso llegó a tildar a Anatoly de ser uno de los nazis más crueles de Ucrania, un gesto que, además de resultar carente de fundamento, también era una burla mordaz. Y la víctima era un hombre cuya única arma había sido su cámara, una herramienta de trabajo con la que no había intentado combatir, sino resistir y documentar la verdad. Pero en los oscuros pasillos del centro de detención, su valor fue castigado con una violencia imparable. Cada día se convertía en una lucha por mantener su cordura, mientras las torturas psicológicas, las humillaciones y los tormentos lo desgarraban por dentro. La sensación de ser despojado de su dignidad, de su humanidad, se sumaba a la brutalidad de la tortura física. Los días se alargaban interminablemente, marcados por un sufrimiento que no se desvanecía y un miedo constante que aumentaba como una sombra oscura. Anatoly comenzó a entender el alto precio de su temeridad, un costo que no solo afectaba su cuerpo, sino que amenazaba con destruir su alma. Pero, mientras ese suplicio lo transformaba, algo dentro de él seguía luchando por mantenerse firme, aferrándose a lo único que le quedaba, su esperanza de sobrevivir. Una vez incluso me llevaron y me dijeron que me iban a fusilar. Fusilar. Pero se acabó. Estoy vivo. Gracias a Dios. Si bien Anatoly pudo resistir y lograr sobrevivir para contar su cruda experiencia, otros no corrieron con la misma suerte. Algunos han relatado haber sido sometidos a simulacros de ejecución y obligados a arrodillarse con los ojos vendados, mientras el frío cañón del arma rozaba sus cabezas. Los soldados rusos prolongaban el silencio, permitiendo que el miedo se apoderara de cada fibra de sus cuerpos antes de accionar el gatillo. El clic seco del arma descargada era seguido de risas sádicas que resonaban en la habitación, amplificando la humillación de las víctimas. Este macabro juego psicológico no terminaba ahí. A menudo los soldados repetían el ritual varias veces, dejando a los prisioneros en un estado de pánico persistente, incapaces de discernir cuándo sería el fin. Su objetivo, además de infligir dolor físico, era destruir la voluntad de las personas hasta que la esperanza misma se convirtiera en un recuerdo lejano. Así lo recuerdan los sobrevivientes como Anatoly, cuyos relatos son estremecedores. Esos testimonios hablan de cómo eran atacados en sus hogares, donde los hombres armados irrumpían sin previo aviso, arrastrándolos de sus camas o sacándolos a la fuerza de sus habitaciones. Los mantenían cautivos en sus propias casas, golpeándolos sin piedad, dejándolos atemorizados y expectantes, y preguntándose constantemente si serían los siguientes en sucumbir a la violencia. Una experiencia similar fue la de Volodymyr Strihounenko, y así la compartía. En casa me obligaron a sentarme junto al radiador. Me apuntaron con un arma a la pierna. Amenazaron con romperme las piernas, las rodillas. Luego me llevaron a la plaza y me dispararon por encima de la cabeza con una pistola Makarov. Luego me retuvieron durante otra hora en la comisaría. Y así sucesivamente. Con cada golpe, crecía en Volodymyr la incertidumbre de sobrevivir.
Mientras tanto, era sometido a una tortura psicológica aún más cruel que la física, pues nunca sabía si el siguiente momento sería el último. En pleno infierno, el miedo a la muerte o a una tortura aún más brutal rodeaba a los habitantes de Valaklia como una sombra constante, sin que pudieran hacer nada para escapar. Sin embargo, esta no es la única ciudad con historias así de salvajes. Bucha, un suburbio de Kiev, ha quedado grabado en la memoria colectiva como un sinónimo de masacre. Era una mañana fría de marzo de 2022, cuando la familia Chekmaryov vio cómo su existencia, hasta ese momento marcada por la esperanza de una vida más tranquila, se desmoronaba ante sus ojos. Oleksandr Chekmaryov, su esposa Rita y sus 2 hijos, Matvey y Klim, habían escapado de la región de Donetsk en el este de Ucrania años atrás para dejar atrás las secuelas de la invasión. En su huida pensaban que habían abandonado la violencia al buscar refugio en Bucha. Nunca imaginaron que serían alcanzados de nuevo por el horror de la guerra. Mientras conducían por las calles de las que ya era su nueva tierra, la tragedia se desató. En medio de un convoy de coches civiles, un vehículo de combate de infantería ruso apareció atacando sin piedad a la familia Chekmaryov. Rita, mi esposa, tuvo tiempo de gritar que diésemos la vuelta, pero no lo logramos. Comenzaron a dispararnos y nuestro auto empezó a arder. Oleksandr vio cómo sus esperanzas desaparecían en cuestión de segundos. La explosión desgarró el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, sus 2 hijos y su esposa fueron asesinados ante su mirada, mientras él luchaba por sobrevivir entre los escombros y el desconcierto. La sangre de los inocentes brotaba, y la muerte les llegó en su propio hogar, donde durante años habían buscado resguardarse de la guerra que nunca terminaba. El asesinato de los Chekmaryov es uno de los aproximadamente 80.000 crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas rusas, que hoy en día se están investigando en Ucrania. Cada uno de estos casos es una herida abierta, un dolor que se extiende más allá de los límites de la familia, afectando a toda una nación. La magnitud de la tarea de justicia es enorme, y aunque hay un abrumador apoyo público para investigar estos crímenes, la verdad es que el proceso será largo y lleno de incertidumbres. No obstante, este ha sido uno de los tantos casos de violencia y muerte que Bucha ha ofrecido al conflicto. El 5 de marzo de 2022, Irina Filkina, de 53 años y madre de 2 hijas, intentó escapar de los disturbios de este caótico suburbio al abordar uno de los coches que evacuaban a la población. Sin embargo, no hubo espacio para ella. Desesperada por huir de la muerte que acechaba a cada paso, decidió tomar su bicicleta y pedalear hacia su hogar. Era una decisión que, como se descubriría posteriormente, marcaría su trágico final. La vieron andar en bicicleta por Bucha, dirigiéndose hacia una gran cantidad de vehículos rusos. Cuando se acerca a una esquina, ella desmonta. Uno de los vehículos dispara. Ella gira en la esquina, fuera de la vista, y disparan una y otra vez, al menos 5 veces más. Luego, un gran destello sale de un segundo vehículo. Momentos después, el humo se eleva cerca de esa esquina. El sonido de los disparos secos retumbó en el aire, provenientes del vehículo blindado ruso. El destino de Irina ya estaba sellado. Un segundo video, tomado pocos después, mostraba el horror de la escena. El cuerpo de Irina yacía inherente sobre el asfalto junto a su bicicleta caída. Su chaqueta azul estaba empapada de sangre, y uno de sus brazos y su pierna estaban destrozados por el impacto de las balas. Alrededor se veían coches quemados y abandonados, restos de una ciudad devastada que había sido testigo de innumerables muertes. La imagen era escalofriante.
La vida de Irina había sido arrancada repentinamente, mientras los ecos de las explosiones y el caos seguían envolviendo el aire. Los crímenes descritos no solo se clasifican como actos ilegales, sino como elementos de un patrón de comportamiento que atenta contra la propia idea de humanidad. Al atacar deliberadamente a civiles, mujeres, niños y personas indefensas, se destruye el principio fundamental que debe regir los enfrentamientos bélicos: la necesidad de proteger la vida humana en la medida posible. La muerte y la destrucción muestran el enorme precio pagado en las últimas semanas. Cada cuerpo, cada cadáver es un amigo o un vecino, una madre o un hermano. Vivía aquí, trabajaba en jardinería. Era una persona pacífica y honesta. Un hombre inteligente que amaba trabajar y simplemente sin piedad lo aplastó un tanque ruso. Estos actos son precisamente lo que la comunidad internacional busca erradicar para evitar que se convierta en una norma. De lo contrario, seguirán desvirtuando la noción de justicia y poniendo en grave peligro la seguridad y la convivencia pacífica entre naciones. Los crímenes detallados anteriormente no son meras violaciones a los derechos humanos, sino verdaderos atentados contra la dignidad humana. Se tratan de ataques directos a los valores universales que deberían conducir las relaciones entre naciones y personas. La comunidad internacional, a través de diversas instituciones, no ha dudado en calificar estos actos como genocidio y crímenes de guerra. Este rechazo unánime se refuerza al escuchar testimonios de lugareños que vivían con el temor constante de que cualquiera podría ser asesinado en la calle. Una realidad que desnudaba la brutalidad del conflicto y la indefensión de la población civil. La gente hacía su vida sabiendo que estaban siendo vigilados por las armas de los soldados rusos. Disparaban a la gente en las calles. Mataron a mucha gente porque tenían miedo de que cualquiera de nosotros pudiera ser un soldado ucraniano dispuesto a matarlos. El testimonio de este hombre refleja la angustia y el miedo que sentía la población al vivir bajo la constante amenaza de la muerte. Es en ese contexto de sufrimiento y terror que cobra relevancia el concepto de derecho internacional humanitario. Este regula los conflictos armados y establece claros límites sobre lo que constituye un objetivo militar legítimo. En este sentido, la Comisión reconoce que, aunque los estados tienen el derecho de defenderse, este está condicionado por principios fundamentales como la distinción entre combatientes y civiles, o la proporcionalidad y la necesidad de minimizar el sufrimiento humano. Cualquier acto que viole estas pautas, además de ser ilegal, resulta moralmente injustificable. En el desarrollo de los conflictos armados, las acciones que transgreden estas normas no solo causan un daño directo a las víctimas, sino que también siembran el caos en la estructura misma de la humanidad. La brutalidad y la barbarie inherentes en estos crímenes erosionan el tejido social y provocan una deshumanización colectiva que atraviesa generaciones. Lo que ocurrió en estos momentos no fue solo una transgresión de leyes humanas, sino una abominación moral que desafía la conciencia de la humanidad. Según el relato del lugareño, quien colaboró en la sepultura de los cuerpos de los civiles abatidos, las acciones ejercidas por las fuerzas rusas contra la población ucraniana no solo excedieron los límites de la violencia, sino que se presentaron como un acto deliberado de crueldad. Conocí a un grupo de familias que llevaban una semana en su sótano.
Los rusos les habían dicho que bajaran allí, que les darían comida y agua. En lugar de eso les lanzaron 2 granadas. Cuando salieron, los hombres que tenían entre 35 y 40 años apenas podían hablar. Ya no tenían energías ni siquiera para sentir miedo. El impacto de Bucha no se limitó a Ucrania. Las imágenes de los cadáveres en las calles, grabadas por drones y periodistas, conmocionaron al mundo y provocaron una condena internacional unánime. Sin embargo, para las víctimas y sus familias, la justicia sigue siendo un concepto lejano. Aunque se han iniciado múltiples investigaciones y se han recopilado toneladas de pruebas, llevar a los perpetradores ante la ley es un desafío monumental. La Corte Penal Internacional ha abierto casos contra oficiales rusos, pero la naturaleza misma del conflicto dificulta la captura y procesamiento de los responsables. Mientras tanto, las víctimas continúan luchando por reconstruir sus vidas. Las cicatrices físicas y emocionales tardarán generaciones en sanar, y muchas comunidades siguen viviendo con el miedo constante de que estos horrores puedan repetirse. El conflicto ruso-ucraniano ha revelado lo peor de la naturaleza humana. En lugares como Bucha y Balaklia, la guerra ha destruido tanto infraestructuras como vidas y esperanzas. Los testimonios de las víctimas nos recuerdan que estos crímenes no deben quedar impunes y que la comunidad internacional tiene el deber moral de buscar justicia y garantizar que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir. La guerra puede ser cruel, pero la manera en que se elige librarlas es un reflejo de quiénes somos como civilización. Si permitimos que estos crímenes queden en el olvido, estaremos condenando no solo a las víctimas, sino también a nuestra humanidad. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más testimonios de la guerra entre Ucrania y Rusia, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.